Buenas noches para todos. Hoy queremos hacer un conversatorio con dos docentes licenciadas en educación, quienes nos van a guiar desde sus saberes, cómo ha sido el proceso educativo y su evolución a través del tiempo. Les habla Jenny Yolanda Bravo Ramos, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Tolima, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander y estudiante de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Actualmente también laboro como docente en la institución educativa Santa Lucía del municipio de Purificación, Tolima. Hoy se encuentran con nosotros acompañándonos Lady Joana Patiño Agudelo, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana y Matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especialista también en aplicación de TIC para la enseñanza, actualmente cursa una maestría en recursos educativos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Cuenta con una experiencia de 22 años en el ejercicio docente. En este momento labora en la institución educativa San José, ubicada en Alcalá, municipio del departamento del Valle del Cauca. Orienta grado quinto de primaria. Bienvenida, Lady Joana. Hola, muy buena noche. Muchísimas gracias por la invitación y acá estamos para participar de este gran evento. Bueno, muchas gracias, Lady. También hoy nos acompaña Nini Joana Vargas Molina, licenciada en Filosofía de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAD, especialista en aplicación de TICs para la enseñanza de la Universidad de Santander y actualmente docente de la institución educativa El Carmen, sede del Carmen principal de Oporapa, Huila, y estudiante de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Bienvenida, Nini Joana. Gracias, Jenny. Buena tarde, compañeras. Gracias por la invitación. Usted, como siempre, tan inquieta en estos temas de la educación. Así es, y en el día de hoy pues nos convoca un tema en común para las tres de gran relevancia para nuestra labor educativa y pues para mí es un honor compartir este espacio de diálogo, de interacción y sobre todo de aprendizaje en este tema educativo que en el día de hoy es bastante álgido. ¿Qué dice, Lady? Bueno, puedo agregar a este punto que la transición desde la educación clásica hacia la educación de este siglo XXI es un fenómeno muy complejo y multifacético que ha estado en marcha durante muchísimas décadas. Esta evolución ha sido impulsada por una serie de factores, incluyendo también los avances tecnológicos, los cambios que se vienen dando en la sociedad, las nuevas teorías pedagógicas y la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo moderno. Esta transición de la educación clásica a la educación del siglo XXI ha sido un cambio significativo en la forma en que se enseña y se aprende. La educación del siglo XXI se enfoca en el desarrollo de habilidades y el uso de las tecnologías para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Como primera intervención. Así es, Lady. Pues queda claro que nuestros estudios que estamos cursando en estos momentos son súper importantes para cualquier escuela o colegio que esté pensando en migrar de la tradicional educación a la nueva educación. Pues este tema nos da una entrada perfecta para empezar a trabajar en este tema de hoy y para empezar con una primera pregunta, a definir claramente lo que vamos a hablar esta noche en este encuentro. Entonces, como primer interrogante, me gustaría empezar a desarrollar este tema. ¿Cómo observan la transición desde la educación clásica a la educación del siglo XXI? ¿Cómo es esa transición que nos vemos? A ver, compañera, para dar inicio a la respuesta de este primer interrogante, tenemos en cuenta que desde años atrás, las clases en las escuelas se enfocaban básicamente pues en conceptos empíricos,
donde se enseñaban asignaturas con resultados que debían ser medibles. Pero al pasar el tiempo, autores importantes empiezan a visionar los cambios en la educación y aportando nuevas ideas para llegar al enfoque que nos encontramos hoy en el siglo XXI, donde tenemos estudiantes empoderados, pensadores, críticos, analíticos, reflexivos y sobre todo innovadores y muy meticulosos en los campos de la investigación. En la actualidad igualmente también encontramos algunas barreras o limitaciones, como es la estandarización a la que nos tienen sometidos nuestros gobiernos de turno en los temas educativos, donde para ellos es más importante una estadística en términos competitivos que las otras esferas del desarrollo integral de los seres humanos. Para ellos nos están mirando a nosotros como un objeto que debe producir. Entonces, nuestra educación debe apuntar a que el ser sea integral, que así como es competitivo, también sea capaz de desenvolverse en el entorno de una sociedad. Gracias, compañera. ¿Qué nos dice, compañera Lady, frente a este interrogante? Bueno, ya nos compartió un poquito sobre esta pregunta. Entonces, pues yo creo que nos queda claro que la transición de la educación clásica a la educación de hoy en día, la educación del siglo XXI, ha sido un tema de gran discusión, ¿no? En el mundo académico. La educación clásica pues se centraba en la enseñanza de materias básicas como la matemática, las ciencias, la historia, la literatura, etcétera. Pero pues hoy en día y se enfocaba más como en la memorización, en la repetición de información, en contraste a la educación que encontramos hoy en día en el siglo XXI con nuestros estudiantes, ¿no? Que se enfoca más en el desarrollo de habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas, tema importante en el día de hoy. La educación del siglo XXI, pues también se caracteriza por el uso de las tecnologías y las herramientas digitales, pues para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Los docentes ya pasamos como a un segundo plano y ya no somos los únicos proveedores de información en donde éramos los que sabíamos y teníamos el conocimiento, sino que hoy en día nos convertimos en guías y facilitadores de ese aprendizaje. Bueno, ahora vamos a hablar de esos personajes importantes que nos inspiran a hacer estos cambios. Lady, ¿qué autores crees que intervienen en estos momentos en la educación? Bueno, pues es muy importante aclarar que la evolución de la tecnología, entonces un autor importante es la tecnología, ha conllevado a complementar y a mejorar ese aprendizaje y todo eso que nos mencionaste anteriormente. Por tal motivo, un autor muy importante y fundamental, sin lugar a duda, son las TIC. Además de docentes formados en ella y educadores libres e innovadores. Eso es lo que necesitamos, estar innovando diariamente. Entonces, las TIC nos ofrecen esos espacios. Pero además de ello, compañera Lady, además de las TIC, debemos también recordar que la educación es un campo en constante evolución y diferentes pensadores han contribuido con la perspectiva valiosa, como es el caso de Seymour Papert, un pionero en el campo de la educación y la informática, que él abogó por un aprendizaje a través del juego y la construcción de conocimientos a través de tecnologías, especialmente con su trabajo en el concepto de construccionismo. Así es, compañeras, totalmente de acuerdo. Podemos decir entonces que en el ámbito de educación, pues hay una amplia variedad de autores que han influido y siguen interviniendo hoy en día en la formulación de teorías pedagógicas, de enfoques educativos y de prácticas innovadoras. Entre ellos podemos citar a Sir Ken Robinson, que es un autor muy reconocido por la defensa de la creatividad en la educación.
Este autor Robinson aborda la necesidad de reformar los sistemas educativos para fomentar la diversidad de habilidades y talentos de los aprendientes. Nini, háblanos brevemente de la educación del presente siglo. Bueno, entonces vamos a empezar por los saberes. Para lograr una buena educación hay que activar esos saberes, realizando diseños y estrategias pedagógicas dentro del aula que nos permitan potencializar la inclusión de las TIC, entendiendo que el aprendizaje debe ser en todo momento y lugar. Y si se utilizan TIC como recurso complementario para la enseñanza, finalmente tenemos una evaluación formativa donde identificamos las dificultades que presentan nuestros estudiantes y de esta forma podemos intervenir en ellas, retroalimentarlas y posteriormente superar esas falencias. Así es. Bueno, compañera Lady, háblenos brevemente sobre el tema en mención. La educación en el presente siglo ha experimentado transformaciones significativas en respuesta a los desafíos y oportunidades de la era actual. ¿Tú qué piensas? Bueno, cabe destacar allí que algunas tendencias y características son claves de la educación en el siglo XXI, como lo son la tecnología y la educación digital, que desempeñan un papel central en esta educación actual, en lo que ahora vivimos. El acceso a los dispositivos digitales, el Internet, las plataformas educativas, han permitido formar innovación en estas enseñanzas y sobre todo en el aprendizaje, incluyendo la educación a distancia, el aprendizaje en línea y el uso de las herramientas interactivas con las cuales podemos trabajar en las aulas. Entonces, es muy importante. Sí, claro. Bueno, vamos finalizando este conversatorio y pues, compañera Nini, algunas palabras para despedirnos, para finalizar, algo a destacar. Sí, señora. Bueno, pues para redondear entonces esta sección de preguntas, seré un poquito breve. Es crucial destacar entonces que la educación del siglo XXI sigue siendo un campo muy dinámico y con tendencia que puede variar según la región y el contexto socioeconómico, como otros factores propios del entorno donde se desarrolle. Hay que adaptarnos y disponernos para abrazar esos cambios que continúan siendo esenciales en la educación de nuestros estudiantes y de los sistemas educativos en general. Muy cierto. Bueno, muchas gracias por sus opiniones, compañeras. Espero pues que a futuro podamos volver a compartir estos espacios tan importantes para debatir estos temas tan fundamentales de formación y de avance en esta sociedad tan ajetreada por las tendencias innovadoras diarias. Gracias por este fructífero diálogo y que tengan una excelente noche. Muchísimas Gracias, gracias por la compañera. A invitación, usted también, licenciada Jenny. muchísimas gracias por la invitación.